raudos y veloces, no al 1910, que es donde tenemos que estar hoy, pero hoy hemos traído el 1910 aquí a los estudios de Radio Mieres, Cadena Cope de las Cuencas, porque ayer el zurriagazo oscuro que hemos recibido nos dejó alguna secuela y estamos todavía restreñando las heridas, estamos lamiendo las heridas aún a ver si se pueden cicatrizar cuanto antes. Bien, estamos en el espacio de historia de vida y mina, que como saben ustedes, pues se patrocina el Monte, el Monte Pío de la minería. Y estamos una vez más con Ana, porque Ana nos había hablado el viernes pasado sobre la llegada de las mujeres a la mina, y dejamos el capítulo en que las mujeres entraban a la mina, pero no al interior, sino al lavadero. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Ana, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. Otra vez nos vemos cara a cara, ¿eh? Muy bien. Bueno, habíamos dejado la historia en que la mujer llegaba a los lavaderos, a la parte exterior de la mina. Sí. Y aún habían de pasar 10 años. 10 años hasta para 1996. Que pudiese la mujer entrar en la mina. Efectivamente. ¿Cómo fue aquello, Ana? Hasta 10 años después, 1996, no entran las primeras 4 mujeres al interior de la mina. 2 al Pozo Santiago y 2 al Pozo Pomarabule. ¿Qué ocurre para que esto pueda pasar? Pues que la Carta Social Europea... La famosa Carta Social Europea que prohibía entrar a las mujeres en la mina. La famosa Carta Social Europea. España, cuando entramos nosotras, en unas declaraciones que hace Felipe González, dice que las mujeres vamos a terminar entrando en la mina. Porque España, unos años después, no va a ratificar mientras no se cambie ese artículo que prohíbe el trabajo subterráneo a las mujeres. Y así lo hace España. ¿Y qué ocurre? Que entonces, cuando ya la Carta Social Europea no está ratificada por el Estado español, pues ya no hay que obedecerla. Efectivamente. Hay que acatarla. Entonces ya lo que es lo legal es que en España el artículo 14 de la Constitución pues recoge que no puede haber discriminación por razón de sexo a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Entonces, durante tiempo, porque hoy en la actualidad la Carta Social Europea ya modificó ese artículo, España ya... ¿A raíz de aquello? A raíz de aquello pasa, no sé el tiempo que pasa, eso no lo sé, pero actualmente la Carta Social Europea ya quita de ese artículo la prohibición a las mujeres y solo queda la prohibición a los niños. Me parece lógico. Eso es más lógico. Sí, lógico. Eso es lógico. Y entonces eso lo que da lugar es a que en el 96 entren las primeras mujeres ya para el interior. Además, había habido mujeres del 85, hubo alguna mujer que no entró a trabajar en ese momento, denunció la empresa y en el año 92 sale una sentencia favorable para la entrada en el interior. Entonces, también hay una sentencia favorable de Magistratura de Trabajo ya para entrar en el interior. Es que se juntan las dos cosas. Las dos cosas. La modificación de la Carta Social y, al no haber esa prohibición, la sentencia favorable. Y así empiezan a trabajar las primeras mujeres en el interior de la mina. O sea que de alguna forma, y haciendo un poco de resumen de lo que nos ha contado hasta ahora, la presión de las mujeres consigue que Felipe González sea quien de alguna de las maneras hace variar aquella Carta Europea. Sí, yo recuerdo que empezamos en enero del 87, fueron entre el 86 y el 87, diciembre y enero, y ese 8 de marzo yo tengo un recorte de prensa en la que le hacen una... ¿De la mujer trabajadora? Sí. Y sale Felipe González haciendo unas declaraciones y dice que promete que las mujeres van a bajar al interior de la mina. Y lo cumple. Y se cumplió. ¿Recuerda cuánto tiempo pasaría desde esa promesa hasta que entró la mujer en la mina? Pues las mujeres en la mina no entraron hasta el 96, 10 años después de entrar nosotros. 10 años después de entrar. ¿Y esa declaración de Felipe González en qué año fue?
Fue en el 87, O sea, que se fueron 9 años después. Fue el año que entramos nosotros a trabajar. Entramos a En el trabajar lavadero. minero, en el lavadero y en los exteriores de los pozos también. En el exterior. En el exterior de los pozos también. ¿Y usted llegó a entrar en la mina? ¿A trabajar dentro? No, yo no entré a trabajar dentro de la mina porque yo luego, bueno, por circunstancias, yo trabajo en la mina, en el lavadero de carbón, 6 años y luego me sale de trabajo en Galicia y me marcho y eso ya es otra historia. Es otra historia. Eso es otra historia. Pero no en mina, claro. No en la mina, no en la mina, no en la mina. Y yo sobre lo que hablamos el otro día, escuchando la grabación, pues muchas veces aparece en el 86, 87, pioneras, esas 14 que entramos, y yo tengo mucho respeto a lo de pioneras. Y yo pienso que no, nosotros no somos pioneras, fuimos mujeres las primeras que entramos en UNOSA, pero yo quiero reivindicar que las pioneras y las que abrieron camino fueron aquellas mujeres que a finales del siglo XVIII y principios y la primera mitad del siglo XIX, pues sí que tuvieron que luchar, tuvieron que trabajar en condiciones penosísimas, mujeres, niños, y que fueron unas condiciones durísimas. Y esas mujeres sí que merecen todo mi respeto y todo mi reconocimiento, y esas sí que fueron las pioneras. Esas fueron las pioneras. Nosotros seguimos el camino. Y gracias a ellas conseguisteis entrar en la mina. Conseguimos entrar también dando nuestra batalla, claro. Porque en UNOSA en ese momento no pega mucho la mesa que se oye en el micro. Se oye en el micro. Sí. En ese momento no se nos prohibía y de hecho en el 84 no consigue entrar ninguna y eso hay que reconocerlo. Eso porque lo que somos hoy es gracias a las mujeres que nos precedieron. A las pioneras. A las pioneras. Correcto. A las pioneras. Y después de hacer esta historia de cómo llega la mujer a la mina, cómo pelea por ese, primero por trabajar en el exterior, no solamente en el lavadero, sino en otras partes también exteriores a la mina, y después en el interior, toda esa historia me imagino que le habrá dejado huella a usted, ¿no? Bueno, para mí fue... yo ya digo que era una persona joven y militante en partidos de izquierdas y en el movimiento feminista. Y eso te marca, claro. Claro que marca. Eso, entonces yo, claro que me deja huella, sobre todo cuando empiezo a trabajar en el lavadero de Sovilla. Yo entro al lavadero de Sovilla, entramos 4 mujeres y yo sigo mi militancia. Yo llego allí, en aquel momento, en el lavadero de Sovilla, estaba dividido el lavadero, estaba lo que era el propio lavadero, donde se clasificaba el carbón y se lavaba y luego se recogía, iba a las térmicas o a donde fuese, y luego estaban los talleres. En los talleres, USO era el sindicato que tenía mucha fuerza, que tengo una anécdota, además que voy a contar ahora. De la Unión Sindical Obrera. Sí. Vamos allá. USO que en ese momento, con toda la buena voluntad del mundo, saben que vamos a entrar 4 mujeres y me entero después, pasan unos días, nos compran un ramo de flores. Ay, mira qué bonito. Para regalárnoslo. Pero cuando llegan allí y se encuentran con aquel follón que se estaba impidiendo la entrada de las mujeres, se echaron para atrás. Se desapareció. Y me lo cuentan días después. Entonces es una anécdota muy guapa, porque quiero decir que allí no todo el mundo, vamos, nos estaba boicoteando. Por ejemplo, el USO no participaba, no sabía nada de aquella historia que luego se monta allí por parte de los parados y por parte de algún sindicato también. Y eso es muy curioso. Y cuando entramos a trabajar, yo personalmente y las compañeras, por parte de la mayoría de los trabajadores del centro, no tenemos ningún problema. No hay ningún problema. Allí no puedo decir que haya tenido ningún problema. Si es verdad que a mí, por ejemplo, a los 2 días o 3 de entrar, cuando salgo de trabajar, tengo el coche rayado. Me rayaron y me ponen insultos en el coche. Luego, como un año, cuando llevo trabajando un año, yo trabajaba turno de mañana, de tarde y luego de noche también. Entonces, un día cuando
a las 10:30, entraban a las 11, el turno de la tarde, a las 10:30 llegan los compañeros y me dicen, Ana, tienes el coche con las 4 ruedas pinchadas. Pero eso, ¿qué era eso? Eso era el machismo que había en un sector, sobre todo de la dirección de la empresa. Sin duda, sin duda. Ahí estaban los capataces, estaban los vigilantes, porque ¿qué ocurría? Que yo una vez que entro, digo, bueno, pues yo ahora aquí lo que me toca es hacer comisiones obreras. No tenía prácticamente afiliados, yo era de comisiones obreras, solo tenía un delegado, y yo digo, vamos, no había sección sindical. Yo hablo con el delegado y digo, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra y organizamos la sección sindical? Que una mujer en ese medio quisiese hacer sindicalismo, chocaba. Como que no. Chocaba un poco. Entonces, ahí sí que yo creo que a mí me hicieron muchísimas faenas porque no querían que eso ya les parecía demasiado. Al delegado sindical, que tenía comisiones, que era muy buena persona, era una gran persona, venía y luego me lo contaba cuando teníamos las reuniones para poner a funcionar la sección sindical. Dice, el capataz jefe me está diciendo que cómo me dejo manejar por una mujer. Claro, es que era otra época. Era otra época. Y luego entran 3 chicos jóvenes que son de comisiones y entonces también se apuntan y empezamos a trabajar ahí en el lavadero. Y venían y cuando nos reuníamos decían, el vigilante, nosotros íbamos hablando, de la que entrábamos a trabajar, íbamos hablando. Dice, el vigilante nos dice, ¿qué? ¿Ya os está comiendo el coco, Ana? Si yo llego a ser un hombre, no comía el coco a nadie. Estaba en mi pleno derecho al ser mujer. Pero al ser mujer yo les estaba comiendo el coco. Me imagino que no llegó a conocer a ninguna de las mujeres que entraron dentro, ¿no? Que entraron dentro. Yo, en el año 96, cuando entran, yo no estoy aquí, estoy trabajando en Galicia. Pero luego sí conocí, por ejemplo, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mieres en estos momentos entró en el interior de la mina por preferencia absoluta. ¿La concejala de Cultura actual? Sí. Rocío. Rocío entró a trabajar por preferencia absoluta. Ese es otro tema que nosotros dimos la batalla como colectivo feminista de Mieres, porque en el año 87, en el año 87 yo llevo trabajando pues nada, un año así, y viene a verme una chica que el padre había muerto en un accidente laboral en la mina. Y entonces me viene a contar que fue a UNOSA, porque UNOSA abrió una convocatoria de preferencia absoluta, y que fue UNOSA y que UNOSA le rechaza la solicitud. Entonces en el colectivo feminista hacemos una reunión y decidimos contratar a un notario e ir con ella a echar la solicitud. ¿Sabes qué pasa? Si para el interior sí se sabía que no se podía ser, pero para el exterior ya habíamos entrado nosotros. Claro. Entonces, en aquel momento la empresa dice que no, levantamos acta, tenemos un acta notarial que levantamos, y ¿qué hace la empresa? Suspende la preferencia absoluta en ese momento. No entra nadie por preferencia. ¿Qué significa preferencia absoluta? Pues que tu padre había muerto en accidente de trabajo en la mina. Entonces, eso era muy gordo, porque hasta ese momento en el que las mujeres empezamos a trabajar, las hijas, si el minero que murió tenía una hija, la hija no podía entrar. Entonces, ¿quién podía entrar? Si esa hija estaba casada, podía entrar el marido. El marido. Y era el que entraba por preferencia absoluta. Entonces, una vez que pasa lo nuestro, entonces ya la preferencia absoluta ya la tienen las mujeres. Ajá. Y entonces ahí ya hay muchas mujeres muchas mujeres, porque sí, los accidentes en la mina fueron muchos, y que sí pueden entrar por preferencia absoluta. De hecho, una de las compañeras que entra en Sevilla, entra por preferencia absoluta porque el marido había muerto en un accidente. Cuántas cosas se consiguieron en tan poco tiempo, ¿eh? Sí, fueron unos años como de mucho movimiento, nos movíamos mucho, éramos más jóvenes y bueno, yo creo que era aquella etapa después de la transición, toda la transición coleaba y luego tuvo una repercusión, que eso también lo quiero destacar. La repercusión fue enorme. Aquí en Asturias, no te cuento,
Y todos los días, en aquellos días, la prensa, todos los medios de comunicación, cartas a los directores, la radio, televisión, y no solo en Asturias, esto trascendió a toda España. Por ejemplo, Televisión Española, al poco de entrar nosotras, hace un informe semanal que viene a hacerlo aquí a Mieres, nos entrevista en la Asociación Amigos de Mieres, y ahí aparecen los sindicatos dando su opinión, que ahí sale todo, que dice cada sindicato. Sale también un magistrado que habla sobre la Carta Social Europea. Y no solo aquí, a mí me viene a entrevistar una periodista alemana. Pues aquí tenemos que dejarlo. Aquí tenemos que dejarlo. Aquí tenemos que dejarlo. Pues, Ana, ha sido como la primera vez otro placer inmenso tenerla con nosotros. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias a vosotros. Bueno.